Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del canal. Mi nombre es Tosi Lazo. Quiero ser sumamente respetuoso con el tema que nos incumbe hoy. Voy a poner todo de mí para hacerlo. Antes que nada, quisiera expresar mi tristeza en torno al asesinato de Charlie Kirk. Quisiera manifestar mi condolencia a la familia. No son personas que quizá probablemente vayan jamás a recibir estas palabras, pero sí quiero expresar esas condolencias. Es una enorme tristeza, es una enorme desgracia. La radicalización violenta de la política me parece una calamidad atroz. Algunas de mis personas cercanas que tienen ocasión de leer mi literatura, las cosas que habitualmente escribo, observan que un elemento muy presente es la violencia, y sobre todo la violencia política, tanto en sus formatos contemporáneos como en sus formatos antiguos. Este señalamiento de mis afectos, de que la violencia política siempre ocupa un lugar en mi literatura, me ha llevado a reflexionar por qué es así. Y he concluido que la violencia, sobre todo la violencia política, me produce fascinación. Una fascinación que nace del horror. Me horroriza la violencia. Me horroriza también, sobre todo, la violencia política. Creo que no hay contradicción entre esa fascinación y ese horror. Quizás son expresiones de lo mismo. Lo que nos horroriza sin que nunca nos haya pasado, tal vez nos fascina. Creo que hay pocos escenarios que me causen tanto pavor como los escenarios de guerra civil, de alzamientos violentos, de anarquía social, de insurrecciones devastadoras, y tal vez por eso aparece tanto en mi literatura, porque esa fascinación está arraigada en el horror. Es algo que me horroriza, tanto como hecho como a nivel de posibilidad. Que algo así sea posible me cautiva mi imaginación, sobre todo por su beta de realidad. Pienso que cualquiera de nosotros que haya sufrido el dolor de la carne, el temor a este dolor, sabe que no hay nada bello en eso. Nada bello. Quien haya perdido a un ser querido en situaciones violentas, sabe que no hay nada bello en eso. Creo que ni hablar de las personas que se dedican a los oficios vinculados a las armas, tanto a nivel policial como a nivel militar. Me parecería muy extraño que una persona sensata o siquiera empática pueda encontrar en eso un regodeo. Pienso que las personas más sabias han visto siempre que la violencia es algo de lo que con dificultad se puede prescindir, pero que nunca es digno de ser celebrado. Siempre se lamenta. Pienso que lo más provechoso que puedo hacer yo en torno a estas circunstancias, no solamente para mostrar respeto por la persona fallecida, sino también por sus ideas y por lo que proponía, que era el diálogo abierto, creo que es retomar eso mismo, esa voluntad de legado, y dialogar desde mi perspectiva con aquellas ideas, en concreto con las que abogan por la libre portación de armas. Mi postura personal va en contra de esa propuesta. Quiero revisar los argumentos principales que pude rastrear de Charlie Kirk en relación a esto, y quiero dar mi contravisión. Es cierto que si no hubiera sido por el lamentable hecho de su muerte violenta,
probablemente no lo hubiera conocido ni de nombre siquiera, porque no suelo estar al tanto de este tipo de cosas, pero sí me ha parecido que puede ser provechoso dentro de lo lamentable, que esta sea la ocasión para hablar de asuntos de este tipo. Busqué una simplificación sistemática de los principales argumentos de Charlie Kirk para abogar por la libre portación de armas, no solamente de su sociedad, sino que creo que de una sociedad en general, y quiero dar mi contravisión de esos argumentos. El principal es quizás que una población armada, una población civil armada, es la última línea de defensa contra una eventual tiranía. Yo no negaría que si un tirano asciende al poder, una población civil armada podría suponer un obstáculo para este tirano. Pero un enfrentamiento con un tirano ya habla de un enorme problema que podría haber sido prevenido. Y estamos hablando de la cauterización de la herida, de una amputación de miembro, cuando quizá todavía había la posibilidad de salvar ese miembro con un tratamiento apropiado. Definir a un tirano coincide con definir las condiciones bajo las cuales aparece un tirano. Esto es, creo yo, por mis lecturas históricas, por mis lecturas filosóficas, políticas, creo que los tiranos siempre responden al mismo proceso en todas las épocas, no importa el contexto, siempre es el mismo proceso social el que hace surgir a los tiranos. Personas con vocación tiránica pueden aparecer en cualquier momento, pero para que uno de esos sujetos se convierta en un tirano, las condiciones sociales tienen que propiciarlo. Y creo que hay dos condiciones sociales fundamentales que están muy hermanadas, son muy interdependientes. Una de ellas es la desigualdad social a nivel material, es decir, cuando una enorme fracción de la sociedad es pobre y está forzada a ser pobre por una minoría que la margina, que la oprime o que la explota. O sea, cuando unos son pobres por el mandato de otros, por la organización social impuesta por otros. Soy de la creencia de que al espíritu humano no le molesta tanto la pobreza, lo que le molesta es la injusticia. Si fuéramos pobres porque no hay recursos de sobra para nadie, creo que podríamos entristecernos, podríamos echar en falta ciertas comodidades deseables pero inaccesibles, pero eso no generaría un descontento social o un resentimiento social. Creo que el resentimiento social aparece cuando hay la percepción directa o intuitiva de que uno está padeciendo pobreza porque está siendo forzado por las condiciones políticas que otros están imponiendo. Eso es lo que nos hace crecer el resentimiento. El otro factor clave, la otra condición de posibilidad del surgimiento de la tiranía es la ignorancia. Y está muy ligada a esta pobreza. Hay dos formas de ser pobre en una sociedad. Una es ser indigente, no tener lo mínimo indispensable para subsistir y tenerlo únicamente por la benevolencia de unos pocos. No tengo para comer, no tengo dónde vivir, y solamente puedo conseguir alguna de esas cosas para subsistir si alguien se apiada de mí, ya sea un particular o un grupo de particulares organizados o alguna institución política dedicada a eso. Pero si no es por la misericordia de alguien del sector privado o del sector público, no puedo subsistir. Esa es la indigencia.
La otra forma de la pobreza es la sobreexplotación. Yo creo que toda sociedad explota a sus miembros. Esto no es algo necesariamente malo. Decir que los explota es decir que hace uso de ellos, un uso que puede ser muy positivo. Pero cuando hablamos de que los sobreexplota, lo que decimos es que los utiliza desconociendo su integridad humana, pensándolos más como una máquina de trabajo que como un ser humano. Entonces, hay condiciones bajo las que se puede tener una subsistencia material, pero esas condiciones implican tener que dedicar todo el tiempo de existencia a trabajar y dormir para volver a trabajar. Un trabajo mal pago, un trabajo sufrido, un trabajo que no deja tiempo ni recursos para la recreación espiritual. Un trabajo que solo me permite comer, tener un espacio en el que vivir y dormir para volver a repetir la rutina del trabajo. Un trabajo que no me reconoce a mí como un sujeto que quiere conocer a otras personas, que quiere tener tiempo libre de ocio, que quiere ir al teatro, que quiere leer, que quiere recrearse haciendo deportes, que quiere también viajar, conocer lugares, tener vacaciones, que quiere poseer algunos medios de entretenimiento, como podrían ser quizás un televisor, si es posible, alguna computadora con acceso a internet, tal vez para jugar videojuegos, tal vez algún automóvil, no sé, ese tipo de cosas, ropa en condiciones. Eso es un sobreexplotado. Alguien que se salva de la indigencia entregando casi toda su energía y casi todo su tiempo. Y que se sabe coaccionado, porque si no lo hace, cae en la indigencia. Estas son las bases del resentimiento social que le sirve de caldo de cultivo a un tirano. Porque un tirano es una persona que aparece como un reivindicador de estas injusticias. Aparece como alguien que se opone a las élites que crean estas condiciones de vida para las masas. Tiene por lo general un discurso carismático, un discurso que genera un golpe de efecto emocional muy fuerte, un discurso que sabe exacerbar este resentimiento, sabe canalizarlo, sabe encauzarlo y que en algunas ocasiones realmente repara ciertas injusticias. El tirano aviva el fuego de nuestro resentimiento, nos reivindica de algún modo, dice: nosotros, el pueblo, merecemos condiciones de vida mejores que estas. No es justo que muchos de nosotros seamos indigentes, no es justo que muchos de nosotros seamos sobreexplotados. Unámonos, y este unámonos significa únanse detrás de mí, préstenme su obediencia para que yo pueda reparar estas injusticias. Como se ve, el discurso no permite ver lo tiránico. Esa es la faceta demagógica del tirano. Pero el tirano reivindica solamente a aquellos que le muestran una lealtad y una obediencia casi fanática, es a los primeros y casi a los que exclusivamente reivindica. Y solo los reivindica en la medida en que le dan un poder concentrado y total. Es decir, en vez de tratar de buscar la justicia por medio de las instituciones democráticas y republicanas, las va desmantelando de a poco para concentrar todo el poder en sí mismo, en su persona, para que con su dedo pueda concentrar de facto el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el costo que de manera directa o indirecta le impone a la sociedad para generar ciertas reparaciones. Y esas reparaciones las da de manera exclusiva a aquellos que se fidelizan de manera fanática detrás de él, porque lo único que genuinamente le importa es ser el que manda. Es esa megalomanía de ser el que manda
y siempre acompañada de la demagogia, de este discurso que habla de reivindicaciones que son verdaderamente necesarias, de este discurso con un tenor heroico, un discurso que habla del nosotros. Eso es un tirano. Alguien que trata de espolear la radicalización de las masas desfavorecidas y que contentísimo está de que estas masas tengan acceso a armas, porque siempre el tirano recurre a la fuerza paramilitar, a milicias armadas, a matones, si se quiere. Es posible que por este camino esas fuerzas paramilitares se terminen convirtiendo en las fuerzas militares oficiales. Sí. Y tengamos en cuenta de que siempre las necesita, porque no va a reivindicar las injusticias de la sociedad. Lo que va a hacer es reivindicar a algunos para él mismo colocarse en la cima de la pirámide de esas injusticias. No le interesa la equidad social, le interesa presentarse como un héroe de los más resentidos, de los que pueden estar más justificadamente resentidos, para utilizarlos como un trampolín por medio del cual llegar a la cima del poder. Del poder. Entonces, fijémonos que en este sentido hay dos razones para pensar que el armamento civil no es una solución a la tiranía. El primer contraargumento de esto es que una población civil con acceso legal a armas es un recurso del tirano. Y en segundo lugar, que una población civil tenga que oponerse al tirano por las armas ya habla de un desenlace catastrófico que tenía que ser prevenido. No soy ingenuo, yo creo que si un tirano ya ha tomado el poder, difícilmente pueda desplazárselo de ahí si no es de un modo violento, difícilmente. Pero la idea es no llegar a eso, que no sea necesario, porque de hecho se retroalimenta el tirano de los intentos por deponerlo de facto. Cuanto más se lo quiere deponer de facto al tirano en favor de la libertad civil, en favor del republicanismo, en favor de la división de poderes, más motivos se encuentra para exacerbar su demagogia y esta lealtad fanática que trata de cultivar. ¿Cuáles son entonces las medidas reales y efectivas, más difíciles, más lentas, más metódicas, pero infalibles contra la tiranía? Para empezar, un sistema social materialmente justo en el que la riqueza que se produce se distribuya de manera justa, el trabajo se distribuya de manera justa, de modo que no haya indigentes porque están siendo explotados positivamente y no haya sobreexplotados por lo mismo, porque todo explotado está siendo racional y humanamente explotado para un fin de bienestar social. Nadie se fanatiza si tiene una vida en la cual apoyar su interés. Nadie encuentra motivos para fanatizarse, radicalizarse o acumular resentimiento si tiene un trabajo digno. Puede quizá no ser el trabajo de sus sueños, pero trabaja una cantidad de horas coherentes, tiene una paga que le permite sustentarse, sostener una familia, luego dedicarse a sus pasatiempos más amados, quizás alguna forma del arte, alguna forma del deporte o del ocio con sus afectos, con sus amigos, con su familia. No puede prosperar un tirano, no puede prosperar un tirano en una sociedad que no tiene rencor, en una sociedad en la que cada uno de sus miembros está pudiendo recrearse a sí mismo, crearse, cultivarse a sí mismo. Esto es lo de recrearse. ¿Quién va a poner su tiempo, su energía y su concentración en exaltar a un reivindicador
cuando no hay injusticia que reivindicar. ¿Quién va a fanatizarse así? Tengamos en cuenta que cuanto más tiempo libre y más recursos para la recreación ociosa tiene alguien, menos ignorante tiende a ser. Porque el cultivo espiritual requiere tiempo y recursos. Yo, si quiero convertirme en alguien con una formación espiritual sólida, necesito tiempo y necesito material con el que hacerlo. Si yo quiero ser un estudioso, necesito acceso a libros, necesito acceso a las formas de la cultura. Esa es la defensa de una sociedad contra un tirano. Que yo pueda entender cómo funciona la economía, cómo funciona la política, la importancia de la división de poderes, y que yo pueda corroborar en todo momento que esa división de poderes funciona y que me ampara, y que por lo tanto mi lealtad sea hacia la división racional de poderes, hacia el bienestar social procurado a través de esas instituciones. Que no haya la necesidad de un héroe que reivindique injusticias, porque el sistema funciona de manera justa y porque cada uno de sus miembros particulares lo hace funcionar desde su lugar. Tanto los que ocupan el puesto de un funcionario como los que ocupan el puesto de un particular que simplemente trabaja con honestidad. Tener la conciencia de que todos estamos haciendo funcionar al sistema de manera armónica, equitativa y pacífica. El segundo de los principales argumentos de Charlie Kirk está muy asociado al primero, y es el gran problema de la inseguridad. Y creo que en los países latinoamericanos también lo conocemos. El problema de la delincuencia aislada, o sea, de delincuentes que trabajan de modo aislado, y la delincuencia organizada, el crimen organizado, las mafias vinculadas al narcotráfico o a lo que fuera. Es un flagelo que nos mantiene siempre aterrados, que muchas veces nos quita cosas importantes para nosotros, a veces a nivel material y a veces a nivel personal. Nos colma de miedo, nos hace percibir menos habitable al mundo. En línea con lo antedicho, de vuelta, el caldo de cultivo para la proliferación de la delincuencia, tanto de la delincuencia aislada como de la delincuencia organizada, es el mismo. El caldo de cultivo es una sociedad materialmente desigual, que no socializa de modo racional su riqueza y su trabajo, porque cuando uno está en una situación de indigencia o de sobreexplotación, tengamos en cuenta que ningún ser humano es un demonio, pero ningún ser humano es un santo, es más fácil que uno se vea inclinado, sobre todo si es ignorante y no tiene un cultivo espiritual, porque solamente quien cultiva su intelecto cultiva su sensibilidad y su sentido de la rectitud. Es más fácil que uno se vea tentado a dedicarse a actos violentos, porque entre la indigencia, entre la humillante sobreexplotación, termina viendo con mejores ojos actos inmorales como los de la delincuencia. Y tanto más tentadora termina siendo la delincuencia por cuanto más organizada está. Tengamos en cuenta que uno se termina viendo más respaldado por una organización criminal que por sí mismo cuando sale a cometer actos delictivos aislados. Termina viendo incluso una mayor recompensa en esa organicidad de la delincuencia. Y muchas veces hay personas que no tienen un fervor violento, pero que, sabiéndolo o no, terminan colaborando con el crimen organizado en actividades que son socialmente más pacíficas, pero que terminan siendo cooptadas por estas redes. Pensemos en un gran cártel de narcotráfico que intenta blanquear sus ganancias. Es posible que pongan en un lugar de mucha precariedad, de mucha pobreza, de mucha indigencia, que pongan empresas, que levanten fábricas que sirven sobre todo para blanquear dinero,
Y obviamente muchas personas van a terminar ocupando esos puestos de trabajo y sabiéndolo o no, y sin ninguna intención de dañar a nadie, van a estar colaborando con este crimen organizado, porque han sido cooptados por ellos. Y lo van a estar haciendo no por otra cosa más que por querer salir de la situación de indigencia o de sobreexplotación. Es una de las razones por las que una de las figuras más nefastas del crimen organizado, Pablo Escobar, ha sido tan idolatrado ahí donde ha activado la economía para poder blanquear los frutos de las actividades violentas ilícitas. Claro, personas que no tienen instrucción para ver el trasfondo y que están siendo engañadas, ¿cómo no van a ver como a un benefactor o como a un santo a una persona que les está dando condiciones de vida materiales mejores? No es por una complicidad voluntaria, es que no lo saben. No lo saben. Y si lo saben y todavía así lo aceptan, quizás incluso sea porque ya de por sí se sentían abandonados por ese orden republicano que los defraudaba, que los marginalizaba y que veía como algo aceptable sus condiciones de indigencia o sobreexplotación. Así que aquí el argumento es el mismo. Que tengamos que estar armados por miedo a la delincuencia es, en lugar de una solución al problema, un paliativo del problema. Yo creo que a un orden republicano llevado adelante por una clase social a la que no le interesa la justicia humana, le viene muy cómodo que reivindiquemos la aportación de armas para la autodefensa, porque en lugar de asumir la responsabilidad de crear una sociedad segura, nosotros mismos acabamos haciendo algo que les resulta muy funcional. Imagínense a un presidente que se para en el estrado de una conferencia y dice: miren, ciudadanos, crear las condiciones de una sociedad segura no me interesa. Es algo en lo que no quiero invertir tiempo ni recursos, no quiero hacerlo, no es de mi interés. Lo que me interesa es poder favorecer las condiciones de sobreexplotación para que unos se enriquezcan a costa de la miseria de otros. Eso es lo que a mí me interesa. Y yo quisiera que ustedes se defiendan solos, que este sea su problema, no el mío ni el de la clase privilegiada. No nos interesan ustedes, entonces resuélvanse, tomen armas, resuélvanse y fíjense cómo lidian con este problema. Imaginémonos si un funcionario público dijera eso. Lo veríamos como una locura, pero termina siendo innecesario que lo diga, porque ya nosotros nos ponemos en la posición de aceptar esas condiciones sin que ese funcionario tenga que decirlo. Que nosotros aceptemos la libre portación de armas para defendernos es que demos por válido que el sistema nos abandone, que nos abandone por completo. Yo soy capaz de entender que una persona particular, con temor, quiera estar armada porque tiene miedo, lo puedo entender. Yo juro que lo puedo entender. Y si lo dice un particular con miedo, lo entiendo, y lo entiendo desde esa perspectiva. Está aterrado y no quiere que algo malo le pase, se siente desamparado, se siente desprotegido. Creo que en su lugar yo también querría tener alguna forma de defenderme, porque viviría con miedo. Pero que lo diga un funcionario público me parece nefasto. Me parece nefasto porque, de vuelta, a través de la demagogia, a través del discurso de que es la reivindicación de nuestra libertad y de nuestro derecho a defendernos, a través de ese discurso lo que está haciendo es desligarse del problema. Desligarse del problema y ponerlo
en las manos de nuestro desamparo. Un funcionario, un cuerpo de funcionarios, unas instituciones republicanas tendrían que trabajar activamente para que eso no sea necesario. Donde no hay riesgo serio de indigencia y de sobreexplotación, difícilmente prospera el crimen. Hay un concepto que se llama disciplina social y que tiene que ver con que una persona tenga valores morales y civiles básicos. Y obviamente nadie nace con esos valores morales o con esos valores civiles, sino que los va aprendiendo. Y uno siempre los aprende cuando tiene la subsistencia garantizada, y no solamente la subsistencia, sino que tiene garantizados los medios para recrearse en el ocio. Nadie elige el crimen si tiene una vida bella, sustentable, agradable y sólida. Nadie prefiere el crimen. ¿Algún sujeto excepcionalmente inclinado a la violencia destructiva? Sí, puede haberlos, siempre. Y para eso se supone que las instituciones republicanas tienen que delegar la Fuerza Armada a un cuerpo específicamente diseñado para esas situaciones. Entiéndase, la policía. Pero que eso se deje en las manos informales, desorganizadas y desinstitucionalizadas de la población, ya habla de una sociedad abandonada. Entonces, ¿es la portación de armas una solución al problema de la inseguridad? No, es un paliativo. Es un terrible, tristísimo, aunque comprensible paliativo. No queremos terminar en eso. Es lo que uno busca evitar. Uno, y yo voy a tomar el ejemplo de la medicina, uno como médico busca la salud. Uno busca no tener que amputar un miembro gangrenado. Uno busca no tener que realizar una cirugía si algo es primero evitable. Uno busca que el cuerpo esté saludable, que pueda envejecer en condiciones dignas, que cualquier malestar que le aqueje se pueda resolver con poco. Y eso habla de un cuerpo que ha sabido mantenerse dentro de ciertos márgenes de salud. Por otro lado, o mejor dicho, siguiendo esta línea, uno de los argumentos de Kirk en este sentido es: los criminales ya están armados y no tiene sentido desarmar al civil que está a su merced. Yo creo que aquí hay un principio, diría hasta metafísico, que ayuda a ver por qué esto quizá no es necesariamente positivo, ni siquiera como una solución paliativa. Cuando alguien tiene un qué, siempre busca el cómo. Si hay personas que ya han tomado la decisión de dedicarse a la delincuencia, lo van a hacer. Si encuentran a un sujeto desarmado, lo van a hacer con los recursos y en la magnitud que requiere enfrentarse a sujetos desarmados, abusar de sujetos desarmados. Pero si los sujetos están armados, de todos modos lo van a hacer, porque ya han decidido hacerlo, y van a prepararse para confrontar y para abusar de sujetos que estén armados. Entonces, fijémonos que el delincuente es proactivo y el civil es reactivo. El civil trata de defenderse de la hostilidad que el delincuente le viene a proponer en un sentido ya, digamos, ontológico, no discursivo. Y si el civil reactivamente refuerza sus defensas, como el delincuente es proactivo, el delincuente no va a ceder en esa voluntad, ya ha tomado su decisión, va a redoblar su equipamiento, su metodología y su logística para siempre estar por encima de su pretendida víctima. Entonces, el hecho de que la población civil esté armada, en lugar de disuadir al crimen,
le va a dar motivos para perfeccionarse, abastecerse y fortalecer su logística. De vuelta, ¿por qué? Porque esas personas ya han tomado su decisión. Han decidido que antes de la indigencia o de la sobreexplotación prefieren la inmoralidad, el abuso y el crimen atroz. Algo que no es justificable, algo que incluso yo diría no es perdonable, debe ser detenido. Pero una población armada no es la solución. Puede terminar siendo incluso muy contraproducente. Muy contraproducente. Es más, hasta pensaría que aquellos civiles que se pueden armar y que se pueden armar de manera sofisticada son, dentro de la clase desfavorecida, los que están menos desfavorecidos. Los más desfavorecidos ni siquiera se podrán armar o proteger. Por eso la delincuencia, tanto la informal, la aislada, como la organizada, siempre hace de su blanco prioritario a las clases más pauperizadas. Siempre es más fácil abusar del que está materialmente más vulnerado que el del que está un poco menos vulnerado materialmente. Dicho de otro modo, la delincuencia siempre va a hacer foco, no en casas que tienen cámaras de seguridad, cercas eléctricas, enormes paredones, guardias privados. No, serán casos muy aislados, muy concretos, sobre todo del crimen organizado, de la rapiña organizada. Pero el crimen menos organizado o más aislado siempre hará su blanco en las casas desprotegidas, en las personas viejas, en las personas solas, en las personas más débiles, más vulneradas, más abandonadas. Tengan o no tengan un arma, y una persona muy vulnerada, si tiene un arma, será como un recurso hasta patético, diríamos, con el cual defenderse. Y no solamente, presumiblemente, no se podrá defender, sino que hasta proveerá motivos para que la hazaña en su contra, la injusta hazaña en su contra, sea todavía mayor. Yo recuerdo mucho este pasaje del Evangelio, lo cito no solo por motivos religiosos, sino también por motivos filosóficos, ontológicos y psicológicos. Este pasaje del Evangelio en el que Cristo está a punto de ser prendido, o sea, de ser arrestado por los centuriones romanos, y uno de sus discípulos, no recuerdo si Juan, no recuerdo si Pedro, no recuerdo cuál, saca una espada para defender a su maestro y le da un tajo en la oreja a uno de estos oficiales que venían a arrestar a Cristo, y Cristo detiene y reprende a su discípulo y le dice que deje esa espada, porque quien por la espada mata, por la espada ha de morir. Quien por la espada mata, por la espada ha de morir. Si vos levantás la espada contra alguien, tácitamente lo que le estás diciendo es que lo estás autorizando a que te mate por la espada. Uno podrá decir, bien, esto es lo que están avalando respecto a sí mismos los delincuentes. Sí, por supuesto que sí. Porque si un delincuente va y trata de matar a un inocente, de abusar de un inocente con un arma, lo más probable es que el único medio que deje a una fuerza organizada, política e institucional es que use la fuerza en su contra, y es muy probable que termine siendo asesinado también por la espada, para ser detenido. Pero es una desgracia que eso, en lugar de hacerlo un cuerpo sólido y organizado en una sociedad sana, lo tenga que hacer por sí mismo un ciudadano desamparado y solo, porque ese ciudadano ante el criminal está abandonado a su suerte. Y yo creo que, si bien es cierto que algunos criminales llegan a un grado de inmoralidad tan repugnante que desquitan una ira asesina con quienes no les opuso resistencia, doble saña asesina desquitarán contra quien sí opone resistencia. De vuelta, porque quien ha decidido delinquir ha tomado una decisión.
podemos comprenderla más o menos. Somos una criatura que no es ni un demonio ni un santo. Somos una criatura que toma decisiones. Y algunos prefieren la indigencia y la sobreexplotación antes que la delincuencia. Pero los que han decidido la delincuencia ya han tomado su decisión y están dispuestos a cualquier cosa. Están dispuestos a cualquier cosa. Ese es el resumen de los argumentos que yo propongo en contra de la aportación de armas. Primero, no es una solución, es un paliativo. No previene la tiranía, sino que puede alimentarla. Y no previene la delincuencia, sino que es el testimonio de que estamos abandonados a ella. Es el testimonio. Las principales defensas de una sociedad, tanto contra la tiranía como contra la delincuencia, son condiciones materiales de existencia justas, una socialización justa de la riqueza, porque hay una socialización justa del trabajo, y el cultivo espiritual, es decir, el cultivo intelectual y por lo tanto el cultivo moral. Esa es la defensa, tanto contra la tiranía como contra la delincuencia. Esa es la perspectiva que yo propongo y creo que es el homenaje más respetuoso que puedo hacer a Charlie Kirk como símbolo de una tristísima realidad política, que es la radicalización violenta. Fíjense que yo no comparto su forma de pensar, no la comparto, pero reivindico muchísimo más lo que él proponía, que era el diálogo, antes que la violencia en la política. Me parece mucho más digno un hombre que, pese a tener ideas diferentes a las mías, se comporta de esa manera tan respetable, que la conducta de otro hombre que, con ideas que podrían tener algunos puntos de contacto con mis ideas, toma la decisión indigna y vergonzosa de arrebatarle la vida a otro de esa manera tan cobarde y pusilánime que es, en última instancia, esa emboscada. Lo lamento muchísimo, me da muchísima tristeza. Me entristece y me horroriza. Yo no quiero que ninguna sociedad llegue a eso, yo no lo deseo. No lo deseo, por eso nos propongo a todos: calmemos estas ansias. Todo se puede resolver y toda solución es por medio de la paz, de la razón y del diálogo. Nunca por medio de la espada. Nunca por medio de la espada. Es un horror. ¿Puede fascinarnos? Sí, y nos fascina. A mí me fascina la violencia política, me fascina porque me horroriza. Porque me horroriza, me fascina. Y por eso aparece tanto en mi literatura la violencia política. Porque me horroriza. Me parece una desgracia, una tragedia. Es un horror. Es un horror. Por eso le quiero dedicar este video como homenaje a Charlie Kirk, no tanto como persona, porque no lo he conocido. Quizás alguien como él y yo podríamos haber sido amigos, no lo sé, quizá no, quizá verdaderamente no, pero quiero dedicárselo como símbolo sobre todo, de alguien que ha elegido el diálogo y de alguien que nos sirve de advertencia como sociedad de que este no puede ser el camino. En ninguna sociedad. Y creo que deberíamos pensarnos incluso como humanidad. Este no puede ser el camino. Espero haber sido tan respetuoso como he querido y creo que este es el momento
apropiado para concluir el video. Creo yo que cualquier otra palabra ya estaría de más. Les agradezco mucho haberme escuchado hasta aquí. Siempre estaré encantado de leer lo que opinan, lo que sienten, lo que piensan. Si creen que algo de este video puede mover a una positiva reflexión, pueden compartirlo o pueden incluso también, porque me parece algo muy sano, producir sus propias réplicas. Aquí ya las pausas las dejo porque me parece algo respetuoso. Les deseo a todos y a todas un hermosísimo día o unas apacibles noches. Nos veremos en una próxima emisión del canal.